Hola, bienvenidos. Mi nombre es Luis Eras. Vamos a ver el vídeo número 2 del sistema trading a quemarropa. En este vídeo vamos a ver lo importante que son los impulsos en la tendencia. El desplazamiento del precio es fundamental. El precio se va moviendo con... destacamos dos conceptos para mí fundamentales, que son impulso y corrección. La experiencia nos va a demostrar que lo más simple suele ser lo más eficaz. A veces vemos sistemas que pues es prácticamente imposible encontrar dónde está el precio, porque hay tanta línea que es complicado. Creo que el secreto de un sistema es, a mí me da igual uno que otro, yo aplico el mío, como os decía en el vídeo anterior, yo aplico lo que he aprendido. Lo que he aprendido lo he adaptado a mi personalidad, a mis inquietudes, a mis nervios, a mi forma de ver el trading. Y por eso lo que he hecho es, bueno, pues quedarme con lo mejor de cada una de las cosas que he aprendido, lo que mejor me va, y ante todo hay que hacerlo siempre. Y lo importante de un sistema no es el sistema en sí, sino lógicamente aplicarlo. Por eso, cuantas menos reglas tengamos, mucho mejor. Siempre digo que bueno, pues un sistema que puede funcionar perfectamente es seguir una media. Bueno, el problema, fijaros si es fácil hacer un cruce de una media y entrar al mercado y salirnos cuando se cruza para la contraria. Bueno, pues eso que es, que en teoría es lo más simple, estoy convencido que el 90% de los traders no son capaces de cumplirlo. Vamos a buscar lo más probable, y lo más probable es que los desplazamientos sostenidos del precio se vayan desarrollando. Lo normal son dos impulsos, a veces son tres. Lo normal es, y lo más probable, la palabra probable la vamos a repetir muchas veces. Lo más probable es que cuando el precio coge una tendencia hacia arriba, haga un impulso, haga su corrección e intente hacer un segundo impulso. Y muchísimas veces, después de esos dos impulsos suele hacer otra corrección y buscar un tercer impulso, un tercer movimiento, en la misma dirección que traíamos. Algo importante, algo muy importante, y es necesario que exista una concordancia de los mínimos y máximos relevantes y del volumen. Alcista, bueno, pues estaremos en una tendencia alcista, pues todos lo sabéis. Vamos observando cómo los máximos tienen sentido ascendente, los mínimos también tienen un sentido ascendente, es decir, los máximos cada vez son más altos y los mínimos cada vez son más altos, con una característica muy importante, y es que en esos máximos aparece el volumen. En cambio, en las correcciones el volumen desaparece, es mucho menor. No quiere decir que no haya volumen, siempre hay volumen, lógicamente, pero es mucho más explosivo en los máximos que en las correcciones. En la tendencia bajista ocurre todo lo contrario. Los mínimos tienen un sentido descendiente, los máximos también tienen ese sentido descendente, es decir, vamos viendo cómo los mínimos y los máximos van decreciendo.
con la misma característica que antes, pero al contrario. En este caso el volumen aparece en los mínimos, en los picos de volumen que vamos a llamar, y disminuye de una forma notoria en las correcciones. Hay una tercera etapa, por decirlo de alguna manera, es cuando el mercado se nos pone lateral. Ahí desaparece esa concordancia de los mínimos y máximos relevantes. En esta fase del mercado las correcciones de cada movimiento vamos a ver cómo pues suelen rebasar el Fibonacci 62 del desplazamiento anterior, o incluso vemos cómo aparece el volumen en los movimientos, en los impulsos largos, y al siguiente movimiento aparece de nuevo volumen en ese movimiento corto. Bueno, es un poco tal. Recuerdo bueno, pues en una de las conferencias que yo asistí, José Luis Cava, que lo expresó de una forma muy simple. O sea, es cuestión de darte 3 pasos o 6 pasos hacia atrás, ver el gráfico y se ve claramente. O sea, un niño de 6 años te dirá si el gráfico va para arriba, va para abajo o no va para ningún lado. Es absurdo estar discutiendo si hay tendencia o no hay tendencia, si hay... Bueno, pues está. Yo en el entrenador comentamos muchas veces que el sistema tiene la comarropa es muy sencillo. Cuando el precio se mueve, hay desplazamientos sostenidos, bien largos o bien cortos, pues es el momento de ganar dinero. Cuando el precio se pone lateral, no hay desplazamiento, pues lo más sensato es echarse la siesta. Finalmente, pues tener en cuenta una cosa, que para especular es necesario que haya desplazamiento. Si no hay desplazamiento del precio, pues mal asunto. Una vez terminado el impulso, un poco la forma de llevar esto que comentamos a las prácticas, a la práctica, a la operativa en cada momento. Una vez que termina el impulso, pues vamos a sacar un Fibonacci, vamos a medir el impulso. Graficamos, si es un impulso buscaremos la corrección y sacaremos el Fibonacci también de la corrección. Es decir, vamos a ir haciendo impulso, sacamos Fibo, corrección, sacamos Fibo. Esa va a ser siempre nuestra mecánica de graficar. Iremos alternando Fibonaccis largos con cortos y clasificándolos como impulsos o correcciones. Sinceramente creo que con esto y sacando las líneas de tendencia, pues en un gráfico, si trabajamos 5 minutos, saca una línea de tendencia en 30 minutos o incluso diarios, tenemos más que suficientes para saber en qué zona nos podemos encontrar, qué zona de trading. Y luego una cosa, si no tengo muy claro en qué zona de trading estoy, pues me olvido, me voy a otro subyacente o lo dejo, es así de claro. Aquí tenemos un croquis de lo que hemos visto. Vemos cómo se va formando la tendencia, en este caso una tendencia corta, baje, como los mínimos cada vez son más bajos. Vemos como los máximos también cada vez son más bajos. Esto todos lo sabemos. Yo sé que hasta este punto decir, bueno, y para esto estoy viendo el vídeo. Bueno, para mí es fundamental. O sea, necesitamos tener unos cimientos sólidos. Y este es uno de ellos, no tiene más. Luego vemos cómo estos soportes, estos impulsos y las correcciones, pues nos van montando por lo que pueden ser las futuras resistencias o los futuros soportes. No es que sean siempre líneas, es simplemente que bueno, pues que ahí se van quedando otros traders con sus stops. O sea, todo es un poco bueno, un gráfico no es ni más ni menos que la representación de todas las operaciones que estamos haciendo entre todos. Llegará un momento que tendremos que empezar a dudar si hay un fallo. Me refiero que ya no hay, o sea, vemos cómo va haciendo mínimos,
vemos cómo hay un momento que no hace nuevo mínimo, ¿esto quiere decir que la tendencia haya cambiado? Pues vamos a tener paciencia, todavía no. Vamos a ver si lo mismo aquí, se monta un lateral, pequeño o gran lateral, y vuelve a seguir, y sigue para abajo. Aquí vemos como ya podemos tener una confirmación de la ruptura. Vemos que aquí ya no hace nuevo mínimo, y además el máximo también es mayor que el anterior. Luego aquí ya empiezo a pensar que la tendencia puede estar cambiando. Y aquí tenemos otra secuencia ya entera. Va haciendo los mínimos, va viendo posible fallo, la confirmación de la ruptura, y vemos como ahora ya todo es al revés. Los máximos son mayores cada vez y los mínimos también son más altos, van creciendo. Bueno, lo normal, lo veremos un poquito más adelante, es como en estos movimientos, esto sería el impulso y esto será la corrección, que le dedicaremos también un vídeo a las correcciones. Veremos cómo se comporta en estas zonas de impulso. En este caso el impulso sería impulso, corrección, impulso, corrección. En estas zonas de impulso vamos a ver cómo se comporta el volumen. En estas zonas el volumen suele aumentar y en estas otras el volumen suele disminuir. Estas dos zonas son muy importantes para ver los giros. Yo le llamo módulo de arranque. En algún libro lo veis, bueno, como se dice el movimiento 1, 2, 3. Es muy importante también en esta zona, que para nosotros es el A, el B y el C, veremos más adelante. Es muy importante también como en estas zonas, pues ver un poco la forma de la vela y cómo se comporta el volumen en esa zona, porque nos va a dar muchas pistas. ¿Qué ocurre en un lateral? Bueno, pues un lateral es esto. Vemos que no va cumpliendo los de los mínimos, la premisa de mínimos más bajos y máximos más bajos. En una tendencia corta no la cumple y en una larga tampoco. Lo que os decía, yo saco un Fibonacci desde aquí hasta aquí. Normalmente la corrección va a romper el Fibo 62 y saco un Fibonacci de aquí a aquí, su corrección rompe el Fibo 62 y tal. Y finalmente ni tanta teoría ni tantas historias. En estos dos gráficos se ve la diferencia. O sea, yo puedo especular, puedo entrar en estas zonas y salirme en estas zonas. Es la idea. No siempre lo voy a conseguir, pero esa es la idea. Entrar por aquí, o sea, yo no voy a entrar aquí y me voy a salir aquí. Eso es imposible. Pero sí que a lo mejor puedo entrar por esta zona y puedo salirme por esta otra. Ya veremos por qué, porque en las manos fuertes el volumen nos va dejando huellas, ¿vale? En cambio aquí no tengo solución. Aquí puedo entrar por aquí y me va a sacar aquí. Puedo entrar de nuevo por aquí, me va a volver a sacar aquí. Puedo entrar aquí corto y aquí me va a saltar los stops. O sea, es una zona muy complicada. Bueno, pues aquí vemos diferentes, bueno, pues gráficos que al principio es complicado. Bueno, al principio hay algunas cosas que son complicadas de ver, pero aquí la tendencia creo que es una cosa muy simple, tan simple como sacar una línea de tendencia, como puede ser este caso, o vemos cómo se va aplicando. Bueno, aquí no se ve dónde viene, pero vemos cómo va haciendo los mínimos y los mínimos más bajos, los máximos también más bajos. Bueno, vemos cómo aquí no hace nuevo mínimo y vemos cómo aquí rompe el mínimo anterior y ya empezamos. Impulso, corrección, impulso, corrección, impulso. Y así una y otra vez. Puede ser el primer un impulso, su corrección, un segundo impulso, su corrección, un tercer impulso, su corrección. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que veamos otro módulo de arranque. Aquí lo tenemos. Vemos cómo va haciendo. Aquí ya no hace nuevo máximo y en esta zona de aquí además los mínimos ya dejan de ser cada vez también ascendentes y empezamos impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, así una y otra vez,
O sea que los conceptos son muy claros. Un gráfico ya de Forex, gráficos mayores, bueno, vamos viendo cómo hace impulsos, correcciones, impulsos, sus correcciones. Estos laterales son mortales para nosotros. Por eso digo que aquí hay que estar echado la siesta y aquí ganar el dinero. Pero hasta en gráficos mayores sucede. Observar cómo aquí hace un módulo de arranque y empieza. Bueno, esos giros. Y bueno, intento buscar. Bueno, pues hay momentos de la operativa que a lo mejor es más complicado. Bueno, pues yo siempre digo que hacer trading no es estar dentro del mercado, es observar y ver un poco la forma que tenemos de actuar. Vamos a buscar lo más sensato, vamos a ser sensatos, vamos a aplicar el sentido común. En estas zonas que son, vemos cómo sacas un fibo largo, Fibonacci, cómo corrige por debajo del 62, sacas un corto y cómo corrige por debajo, por encima del 62. Bueno, esto es un lateral, todo muy claro. Aquí no se va cumpliendo la premisa de que va haciendo máximos concordantes. Efectivamente aquí, bueno, pues esto es muy complicado de operar. Vamos a ir viendo uno por uno, pues bueno, por las etapas, las zonas por las que se mueve el precio. El primer impulso en una tendencia alcista comenzará en el último precio del soporte del movimiento lateral surgido en la base del descenso de precios y desde el que se conseguirá superar la resistencia del movimiento de parada, permitiendo afirmar que los precios han comenzado a subir. Bueno, el volumen tendrá clara intencionalidad alcista. Tranquilos que estas dos parrafadas que hay aquí las vamos a ver ahora en un gráfico. En todo lo que sucede en una tendencia alcista, pues sucede también una tendencia bajista, simplemente cambiando los conceptos, pero exactamente igual. Bueno, pues aquí está eso. Lo que quiero decir con esta parrafada anterior es que ¿dónde empieza el primer impulso? Bueno, pues el primer impulso empieza en el movimiento que hace que se rompa el lateral. Este es el primer movimiento importante que sale del lateral, por eso para mí, bueno, pues aquí tenemos esta partida, todo esto surge desde aquí, ¿vale? A veces, impulso, corrección, a veces, y no os tendréis que preocupar porque a veces pasa, o sea, a veces te das cuenta que cuando es el primer impulso, incluso cuando ha terminado el tercero. O sea, si esto es, yo tengo que ir operando y preparando mis estrategias en cada momento. Posiblemente, ¿por qué no para mí no este es el primer impulso? Bueno, pues porque a lo mejor veo que aquí no hay volumen, ¿vale? Vemos en las diapositivas anteriores, observar cómo en alguna de ellas había dibujado, en esta por ejemplo, veis cómo en los aumentos del volumen, esto es el volumen, ves cómo van aumentando en las zonas. ¿Okay? Veis cómo hay volumen en las zonas, y en las zonas en los impulsos me refiero, perdón, y en las zonas correctivas, en las zonas de corrección, pues el volumen desaparece. Esa es la idea. Tranquilos que lo veremos más despacito, ¿vale? Ahí tenemos cómo van aumentando los volúmenes en las zonas de corrección. Una vez que ya ha hecho el primer impulso, lo más probable es que el precio siga la tendencia y haga el segundo impulso. ¿Cuándo lo va a confirmar? Pues cuando haga un nuevo máximo o un mínimo relevante por encima de la resistencia o soporte que puso fin al primer impulso. Bueno, si este es el primer impulso, ¿cuándo vamos a confirmar que ha hecho el segundo? Pues cuando rompa esta zona. Esto que en teoría es una resistencia, los impulsos nos van formando resistencias, los impulsos largos y los impulsos cortos, los movimientos cortos, vamos, esto es una corrección, pero si esto es al revés, cuando termina un impulso largo se van montando resistencias. El precio romperá y tiene que romper esa resistencia. En los casos cortos lo que van a ir haciendo los impulsos es
creando los posibles soportes. Tercer impulso, después de un segundo impulso el precio puede hacer un tercero y será el último. Bueno, pues yo recuerdo como autores como pues, Antonio S. del Castillo siempre hablaba de dos módulos completos y una dilatación o un engaño. Bueno, pues ese tercer impulso, ese es el concepto, que es el engaño donde el precio hace un nuevo esfuerzo para buscar el módulo de arranque y girarse. Después del segundo impulso, el precio puede hacer un tercero y será el último. La confirmación del tercer impulso se obtiene una vez superado el máximo o mínimo del segundo impulso. El fallo del tercer impulso se confirmará al romper la zona de inicio del impulso. El precio deja de ser concordante con los máximos mínimos relativos. Bueno, pues si tenemos un segundo impulso, tercer impulso, pues vemos aquí cómo rompe. Bueno, pues estos de aquí a aquí será el tercer impulso y después de 1, 2 y 3 pues es muy normal, muy probable que el precio se gire o que haga un ABC en función de todo este movimiento. No quiere decir que el precio aquí después de 1, 2 y 3 no vaya a seguir. Lo normal es que corrija y luego a lo mejor se va otra vez, pero por lo menos que haya un parón y que ahí tenemos, es una zona, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuándo damos por finalizada la tendencia? Bueno, pues una tendencia la vamos a dar por finalizada si ocurren alguna de estas tres cosas. En primer caso, con el fin del tercer impulso. Bueno, yo estoy contando impulsos, lo veo, bueno, pues ahí veo que de momento esa tendencia puede haberse terminado y va a empezar o un movimiento lateral o un posible retroceso, una corrección a la trayectoria que llevábamos antes. Podemos incluir, sobre todo en gráficos más cortos en tiempo, gráficos de 5 minutos, es muy útil la regla de los tres picos del volumen, del más de volumen o del volumen normal. El más de volumen no es ni más ni menos, como veremos, una forma de representar la intencionalidad de ese volumen. El segundo punto es con la ruptura de la definición de tendencia. Esto es muy lógico. Si vamos haciendo máximos y mínimos, dejan de ser, los vamos haciendo máximos más altos y mínimos más altos en las largas, en las alcistas, o los mínimos cada vez más cortos con unas correcciones a su vez más bajas también. Bueno, pues cuando deja de hacer eso, lógicamente ya rompe esa definición y ya tendremos que estar atentos. Y finalmente, otra de las opciones para ver que ha terminado la tendencia es la famosa línea 2-4, lo habéis leído en muchos libros, la línea que une las correcciones del primer impulso y del segundo impulso. Dicho de otra forma, uniendo los inicios del segundo y del tercer impulso, esa línea 2-4. La gente que hayáis leído algo de Elliot, pues las correcciones, las ondas que movimiento, la pauta de impulso, pues con sus 5 ondas, 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, pues y luego el A, B y C, cuando rompe, a veces uniendo la onda 2 y la onda 4, pues nos da una línea de tendencia, la línea 2-4, que es muy interesante para observar ese movimiento. Un tema muy importante, y es, recordemos que este desarrollo sostenido del precio y finalizado posiblemente esa parte de un desarrollo de mayores dimensiones. Bueno, yo puedo estar trabajando en un gráfico de 5 que me haya hecho los tres impulsos, me voy a un gráfico mayor de 30 o 60 minutos y ahí vemos que lo que para mí en 5 ha sido una pauta de 3 impulsos, pues a lo mejor ahí es solo el movimiento del primero. Por lo que después de la corrección proporcional al movimiento el precio puede continuar la tendencia inicial. Efectivamente, lo que os decía, yo puedo tener una tendencia con sus 3 impulsos, corregir, parar, lateral, retroceder y luego seguir otra vez la tendencia que traía. Y bueno, pues esto es todo. El próximo vídeo estudiaremos la importancia del volumen en una tendencia. Gracias por estar ahí. Un saludo.